Poco reflexionamos sobre nuestra condición humana y muy poco sobre la monstruosidad o sobre los llamados monstruos. La definición oficial califica de monstruo aquel ser que tiene alguna anormalidad impropia del orden natural y es de apariencia temible. Y se define monstruosidad como la suma fealdad o desproporción en lo físico o en lo moral. Pero lo moral y lo natural siempre se mueve en la subjetividad. Por ejemplo, remontémonos a la antigüedad. En la antigüedad era considerado un monstruo una persona epiléptica o leprosa, por ejemplo, y nadie se les acercaba. Los metían en guetos o los apedreaban. Enfermos que eran apedreados. ¿Quiénes eran entonces los monstruos? Cuando la ficción se ha acercado a lo monstruoso desde un plano más filosófico, siempre ha puesto al ser humano en el espejo. ¿Quién era más monstruoso, el hombre elefante o sus congéneres? ¿Víctor Frankenstein o la criatura que creó? ¿Hulk o el frecuentemente abyecto ejército de los Estados Unidos? ¿Acaso no son monstruos los que perpetran las guerras del siglo XXI desde un despacho? ¿Los que explotan a los trabajadores y a las familias honradas? ¿Los que ven normal que un niño de 9 años emprenda? ¿Acaso no es un monstruo el magnate inmobiliario Tim Gardner que pidió públicamente aumentar el desempleo? ¿No es un monstruo o un miserable con corbata el presidente de los hosteleros que decía alegremente que trabajar 12 horas es media jornada? Algunos de los que mejor visten son por dentro realmente abominables. De monstruos morales está el mundo lleno, mal que nos pese. Quizás reflexionar sobre ellos, sobre la monstruosidad, nos abra nuestro lado más humano y solidario. Quiero pensar que sí. Quizás nosotros, la gente corriente y trabajadora, la gente normal, solo somos un Bobby Bailey huyendo siempre hacia el infinito como un fugitivo, huyendo de una monstruosa sociedad, de las exigencias neoliberales y de nuestras ansiedades y fantasmas. Quizás solo busquemos un refugio donde agazaparnos y sentirnos humanos, ¿o no? Quizás solo queramos irnos de esta basura de mundo para siempre. Bienvenidas y bienvenidos a Qué grande es el cómic. Qué grande es el cómic. Hola, muy buenas. ¿Qué tal estáis todas y todos? Llegamos al séptimo programa de Qué grande es el cómic. Hoy vamos a analizar una obra diferente, compleja, mastodóntica. Quizás sea la obra más controvertida que hemos traído por este programa y ya veremos qué da de sí nuestra tertulia. En cualquier caso, es una obra sui generis. No hay nada que se le parezca a Monstruos del autor Barry Windsor Smith, una figura que para los aficionados al cómic, sobre todo los aficionados a Marvel, no necesita demasiada presentación, pero que hoy vamos a abordar para los que no conozcan mucho a este enorme autor del cómic. Es londinense de nacimiento, nació en un barrio obrero en 1949. Smith tiene ya 74 años. Él se ha autodefinido a lo largo del tiempo como un pintor de fantasía romántica. Estudió ilustración y emigró muy joven a Estados Unidos en 1971, teniendo como influencias en su dibujo a Gil Kane, Carmín Infantino y sobre todo
a Jack Kirby. De este se nota bastante en los trazos de los primeros dibujos. Hablamos de uno de los autores del cómic que en la década de los 70 y los 80 fue más importante. Trabajó para Marvel en títulos tan populares como Conan, que seguramente sea la obra por la que más se le conoce, Los Vengadores, X-Men o Daredevil, entre otros. Quizás sus páginas en Conan, como digo, y su arma X sean los trabajos más reconocidos, pero bueno, esto depende de cada uno. Su estilo de dibujo, una vez despegado de estas influencias clásicas de Kirby, se acerca al modernismo, al naturalismo y frecuentemente citada escuela prerrafaelista que impulsaba un detallismo minucioso y una clara conexión con la naturaleza y la espiritualidad. Con Monstruos no estamos hablando de un cómic convencional, sino de un TVO que entre que comenzó a rondar la cabeza de Barry Windsor Smith y se ha terminado realizando, ha pasado la friolera de 35 años. Podríamos decir, y ya después entraremos más en materia con nuestros contertulios, que la obra resume la esencia de este autor. La novela gráfica fue editada en Estados Unidos en abril del año 2021 por Fantagraphics y en España meses después por Dolmen. En Estados Unidos gana 3 premios Eisner a la mejor novela gráfica, al mejor artista en solitario y al mejor rotulista. Quizá hemos de confesarlo que sea el cómic más cercano al canon que ha pasado por aquí. En España, Monstruos, pese a ser una obra conocida, su autor es muy célebre en el fandom, no ha tenido gran repercusión ni tampoco se alza con grandes premios. Quizá el hecho de ser una obra tan larga, tan densa, tan épica y tan compleja haya ahuyentado a las grandes audiencias. Para hablar de esta monstruosidad de cómic, hoy tenemos con nosotros a un nuevo invitado. Alguien que para analizar monstruos ha aceptado nuestra invitación de participar en el programa y que le va a dar un toque diferente a la tertulia, que de eso se trata. Y se trata de Pablo Vicente, lo voy a presentar, conocido en Twitter como PV, es el autor de los blogs En todo el colodrillo y lectura cronológica de Super López, y también es autor del libro Auge y Caída de la historieta o de una historieta, editado por Leeme Libros en octubre del 2016. Ha dibujado también cómics y ha editado fanzines. Hoy llega a nuestro programa Qué grande es el cómic y para nosotros es un auténtico placer. Yo lo he leído mucho, sobre todo por Twitter. Pablo, ¿he comentado bien tu biografía? Sí, perfectamente. O sea, da mucha vergüenza oírse, ¿no? Que te cuenten las cosas que has hecho. Yo no perfectamente. Y aparte, si puedo hacer spam, aprovecho que esté pequeño. También estoy ahora con otro blog muy... cuando me aburro, cuando me apetece, añado más, que se llama Un sapo de letras, en el que voy recopilando todos los artículos que considero que ya son más publicables, más dignos, los estoy ya dejando ahí en un archivo. Sí, pues simplemente te voy a hacer la clásica pregunta de entradilla. ¿Qué pozo te deja la lectura de monstruos y cómo nos presentarías la obra? Pues que a mí más me llama la atención es que el Monstruos es un cómic muy fuera de su época. Monstruos es un cómic muy de una época de Watchmen, una época de Dark Knight, una época también de Arma X, un cómic que analiza el género de los superhéroes de un punto de vista adulto, intentando pues ver escatología, política, el género de los superhéroes, que es lo que ahora mismo no se lleva. Ahora mismo lo que se lleva es los superhéroes muy evasivos, muy juveniles, y yo creo que eso también ha podido pesar sobre este cómic, ¿no? Aparte de la extensión, que ya no es que sean casi 400 páginas, es que encima son páginas densas, con muchísimo detalle en el diálogo. De hecho, yo ahí lo veo la equivalencia entre el dibujo y el diálogo. El dibujo es muy detallado, lo que todo el mundo se ha quedado con de este cómic es el dibujo. Vemos unas sillas de mimbre, que no es que veas el detalle, es que ves cada una de esas ramitas, la ves dibujada. Las telarañas, las redecillas, el humo.
todo el dibujo tiene una calidad absoluta y eso también lo veo o sea, más que una calidad, un detallismo, y eso se traslada al guión. Los diálogos tienen un detallismo absoluto de no te saludo, hola, y continúo, no, no. Desarrolla las frases, los diálogos, las escenas con un detalle absoluto para contar una historia que en principio tendría que haber sido para un número de 20 páginas de Hulk y que ahora se ha convertido en una especie de parodia del Capitán América. ¿Cómo sería si el Capitán América se hubiese sometido a un experimento científico absolutamente atroz sobre una persona que ha sufrido malos tratos en la infancia? De ahí saltamos poco a poco otros personajes para llegar a eso, una obra que ya no solamente ya hablas de la víctima, de hecho la víctima de este experimento científico es el personaje más irrelevante, sino que hablamos de todos los personajes que le rodean mm, para eso, para componer esta historia. Muy bien, pues muchísimas gracias, Pablo, por esta introducción. También tenemos por aquí a nuestro prescriptor habitual, mi amigo Alfonso Grueso. ¿Cómo estás, Alfonso? Hola, muy buenas, tío. Un placer volver por aquí. ¿Qué tal tu lectura de monstruos? A ver, cuéntanos cositas. Bueno, a ver, Monstruos en realidad ha sido una obra largamente esperada. La concepción, como bien has dicho, casi llega hace 40 años y Pablo ha dado en las claves. O sea, precisamente esa concepción conceptual que realmente se ha ido extendiendo a lo largo del tiempo, bebe de otra época, de esos cómics adultos de los 80, con la irrupción de los autores británicos en las grandes majors americanas. Y realmente la historia crece desde su concepción, que era un one shot de Hulk, como ha dicho Pablo, y luego ha ido creciendo, luego durante el tiempo este en el que ha ido bailando de editorial en editorial, que bueno, ya hablaremos en profundidad sobre el tema, y claro, hasta convertirse realmente en la gran obra del autor, o sea, desde el punto de vista como una obra mía, absolutamente mía, una creación desligada sobre todo de los personajes y las franquicias de las grandes editoriales norteamericanas. Entonces, claro, es una obra que están volcadas todas las obsesiones de Barry Windsor Smith y de hecho con ecos de Arma X, bueno, es fácil, o su obsesión, bueno, él se concibe a sí mismo como una especie de medium, habla cuando ha hablado de su propia vida, siempre ha hablado de digamos, de contactos con entidades y eso también lo vuelca en esta obra, que al final lo que obra es una obra multitemática, que luego discutiremos si queréis sobre el tema central, pero sobre todo una gran obra que teniendo en cuenta que son autores con mucho reconocimiento, que han vinculado toda su vida a una industria que, a pesar de que Barry Windsor Smith guionizaba y grandes de las obras que nos ha dejado tenían su propio guión, pero no deja de ser dentro de un entramado industrial en el que prácticamente las historias se hacían como churros y de repente concebir una obra absolutamente tuya en todos los sentidos, que es uno de los grandes debes de muchos autores que han dedicado toda su vida a estas grandes editoriales, siempre se le queda esa sensación de haber dicho, que al final son historias de otros personajes, historias prestadas, no una creación propia, por mucho que sea algo derivado. Entonces, claro, es muy interesante y se ha hablado muy poco, se ha profundizado muy poco sobre esta obra, que tiene bastante complejidad y es quizá también en los resultados un tanto irregular, pero bueno, ahora entraremos en materia. Vale, a mí, por ejemplo, Monstruos es un cómic que me genera muy mal rollo. Hasta el punto en que en ocasiones me ha sido difícil seguir leyéndolo, porque me parecía muy deprimente, muy cínico, perturbador, tiene un humor negro que te desconcierta, en fin, no sé, me ha generado muy mal rollo y precisamente por eso me parecía interesante traer una obra que es como un poco repulsiva.
Bueno, después vamos a entrar un poquito más en detalle. Muchas gracias a los dos por esta introducción. Ya tenemos una fotografía general, habéis también hablado un poco de cómo es la obra a nivel editorial, eh, pero antes de desmenuzarla, vamos a presentar los datos técnicos para saber más detalles de esta obra. Monstruos. Edición original, Monster. Fantagraphics 2021. Edición española, Dolmen Editorial 2021. Guión y dibujos, Barry Windsor Smith. Traducción, Francisco Pérez Navarro. Realización técnica, Gabriel Regueiro. Formato, tapa dura, blanco y negro. 384 páginas, 34,95 euros. Sinopsis. Estamos en 1964. Bobby Bailey no se da cuenta de que va a enfrentarse a su trágico destino al entrar en una oficina de reclutamiento del Ejército de los Estados Unidos. Reservado, herido, inocente, intentando olvidar un pasado y buscando un futuro, Bobby es el candidato perfecto para un programa experimental del gobierno estadounidense, la infame continuación de un programa genético descubierto en la Alemania nazi 20 años antes, durante los últimos días de la Segunda Guerra Mundial. El único aliado y protector de Bailey, el sargento McFarlane, interviene y desencadena una serie de acontecimientos en cascada que escapan al control de todo el mundo. Mientras los monstruos del título se multiplican, convirtiéndose al mismo tiempo en reales y metafóricos, el relato llega a un crescendo de consecuencias morales. Bien, pues ya hemos abordado los datos técnicos imprescindibles para adentrarnos en la obra y poder debatir sobre ella. Ahora vamos a conocer qué sucedió en el mundo hace tan solo 2 añitos, que realmente está todo muy reciente, pero vamos allá con el 2021. Comienza en 2021 la vacunación masiva contra el COVID-19, ¿lo recordáis? A lo largo del año se lleva a cabo una campaña de vacunación a nivel mundial para combatir la pandemia. Varios países comenzaron a administrar las vacunas a su ciudadanía en un esfuerzo colectivo por controlar la propagación del virus. El 6 de enero del 2021, una horda de extrema derecha, partidarios del entonces presidente Donald Trump, irrumpió en el Capitolio de los Estados Unidos en un intento de bloquear la certificación de la victoria electoral de Joe Biden. Este evento fue ampliamente condenado y llevó al impeachment de Trump por segunda vez. Va coleccionando impeachment. Los Juegos Olímpicos de Tokio se celebran en 2021. Estaban programados para el 2020, pero no pudo ser, así que se postergó. Hay una crisis gorda en Afganistán. En agosto del 2021, los talibanes retomaron el control de Afganistán después de la retirada de las tropas estadounidenses y de la OTAN, lo que provocó una crisis humanitaria y el desplazamiento masivo de personas. Se produjeron también varios desastres naturales importantes, como los terremotos en Haití y Turquía, inundaciones en Alemania y China y una tremenda ola de calor en el noroeste de América del Norte. En septiembre del 2021 hay elecciones en Alemania y marcan el final de la era de Angela Merkel. Hasta luego, Angela, hasta siempre. La NASA lanzó el rover Perseverance a Marte con el objetivo de explorar el planeta rojo. Y en el mundo del cómic, la pandemia del COVID-19 afectó de lleno en la industria. Aunque las tiendas de cómics y las editoriales se adaptaron como buenamente pudieron, los retrasos en la producción, la cancelación de eventos y las dificultades económicas dieron un gran golpe al mundillo. Y también sucede que en ese año 2021, después de 35 años rondándole en la cabeza, el autor Barry Windsor Smith, que mal pronuncio el inglés, publica al fin Monstruos con la editorial Fantagraphic. A ver quién se atreve a abrir este melón, Pablo. Vamos a entrar en materia. Te dejo que te atrevas a abrir el melón de Monstruos. Pues a lo mejor voy a coger el testigo de una cosa que ha dicho Alfonso y que me parece importante, y es que es una obra irregular. Yo creo que es lo que más ha echado a mucha gente de este cómic,
porque he visto a lectores que de primeras yo hubiese dicho, eres el lector perfecto de este cómic, que no les ha convencido. Y es ese rollo irregular. El cómic se empezó a dibujar, las primeras páginas dibujadas de este cómic son las de la escena de los helicópteros. Y eso se conserva de los años 80, del año 85, 86, que es cuando empezó Barry con este cómic. Claro, todos lo que hemos leído este cómic sabemos que hay unas 100 páginas antes y unas 200 después de esta escena de los helicópteros. ¿Cómo empieza Barry Smith? O sea, ¿en qué momento dice, voy a empezar desde aquí, conecto con la escena de la casa y los helicópteros y a partir de aquí continúo y a ver hasta dónde termino? Pues te voy a decir una cosa, Claro, Pablo. Eh, yo no noto gráficamente grandes altibajos, tío. Es que me parece no, sorprendente eso. Eh, gráficamente no. Yo me refiero más a la historia porque hay puntos, o sea, para mí, lo que es el culmen de este cómic, o sea, es toda la parte de los abusos del padre. Sí, totalmente. Mm, Me parece que eso justifica completamente este cómic. Mm, A sí, mí, yo sí que noto una sensación de que va improvisando. Bueno, claramente va improvisando. yo creo, probablemente todo esto se debe, voy a poner un poco el contexto de origen porque igual toda la gente que nos escucha no conoce toda la historia interna de la concepción de monstruos, pero esto en realidad nace de una propuesta de 1984 para hacer un cómic, un one shot de Hulk para Marvel, en la que, bueno, se quería explorar un poco la infancia de Bruce Banner y de su relación con su padre que volvía de la guerra y de los malos tratos y tal. Chocó con digamos, esa idea pacata un poco de las grandes editoriales de no utilizar determinadas palabras. De hecho, se dice que fue la palabra Gotham, maldita sea, la que puso, dejó en la nevera la idea y el cómic. Entonces, luego ha tenido un largo recorrido de concepción, como dice Pablo, que empezó a dibujarse en los años 80, pero luego fue bailando entre editoriales, bueno, que realmente es menos importante los pormenores que sucedieron antes de llegar a Fantagraphics, pero lo que yo sí noto en la obra, si ponemos un paralelismo con el cine de los 80, de finales de los 70, de los 80. Recuerdo yo cuando en los 90 empezaron a salir los director cut de muchas películas clásicas. Yo lo primero que pensaba decía, madre mía, menos mal que había un productor que le metió un tijeretazo aquí, porque o sea, si realmente dejáramos a los directores desatados, sobre todo cuando había productores que creativamente hablando aportaban. Aquí creo que sucede una cosa parecida y es por el no tener un editor referencial que acompañe a Barry Windsor Smith durante todo este recorrido, porque realmente se nota, ahí ha dado Pablo antes unas claves, la extrema minuciosidad del trabajo de Barry Smith, que igual diría hasta poco necesaria en algunos pasajes del cómic. Y luego, sobre todo, que trata muchos temas, el cómic trata de muchos temas, que no es un problema para nada, pero a la hora de conectarlos, y claro, eso hay que ponerlo hay que poner en contexto que lo hizo lo ha hecho a lo largo de décadas, o sea, es muy difícil darle cohesión a una obra de tal calado. Entonces, lo que dice, hay partes que son mucho más potentes, la de los malos tratos es de sangrante, de hecho se pasa bastante mal, pero hay otras que quedan un poco, al final, no diría inconexo, pero sí algo quizá deslavazado. No sé si pensáis Sí, como yo. yo estoy de acuerdo con Alfonso. Mirad, yo veo 5 líneas argumentales. A ver si estáis conmigo en este sentido. El primero y el más importante, el asunto del proyecto Prometeo, ¿no? Digamos. Eh, y el asunto nazi. Y digamos de lo que ha dicho antes Pablo de esa dualidad Capitán América-Hulk, ¿no? Ese, esa línea argumental. Después, el drama familiar, que también es capital, con el padre de Bobby Bailey, que fue uno de los soldados que descubren la trama de Prometeo. La tercera línea argumental, el romance no consumado de la madre con el policía.
la cuarta línea argumental, y a mí esta sí que creo que es la que menos funciona, es la vía paranormal con McFarlane. Y la quinta, digamos que esa está un poquito más cogida con pinza, que es la persecución del monstruo, que recuerda a Frankenstein, al fugitivo y tal, y al final en el desenlace se une todo un poco. ¿Cómo veis esta catalogación que me he sacado de la manga? No, no, bien, además es que me gusta porque coincido con el comentario que has hecho de la trama espiritual. La trama espiritual yo creo que es la que cierra el cómic y hasta cierto punto es la que da más valor a la trama. Tengo la sensación de que lo que quiere hacer Barry Smith es decir, mira, a Bobby, los malos tratos de su padre, la experiencia, bueno, más que los malos tratos, la muerte de su familia, destroza su espíritu, mata su espíritu y convierte su cuerpo en una carcasa. Y es cuando dice, oye, este cuerpo ya no lo quiero para nada, se lo regalo al ejército. Y es todo ese viaje espiritual, Ya. porque al final, el viaje espiritual es, vamos a acabar para devolver el espíritu al pobre monstruo. Y cuando ya vuelve a encontrarse con su familia, es una lucha como por luchar por su espíritu. Y efectivamente, esa historia está ahí, se puede interpretar así, no es la que mejor funciona de todas las tramas. Sí, está claro que la intención está ahí porque hay que decir que una de las grandes obsesiones del autor es precisamente lo espiritual, lo esotérico. Como dije antes, él habla de sí mismo como, no se menciona como medium, pero sí como que ha tenido, digamos, experiencias paranormales, de ver espíritus y tal. Quizá hay una indecisión sobre los temas porque, claro, evidentemente tú empiezas siendo un autor en los 80 con determinadas obsesiones y cuando llegas digamos, a esta década, ya eres una persona completamente diferente. Y en ese transcurso, sobre todo en los últimos 15 años, que es donde se ha dado el grueso del resto de las 200 y pico páginas restantes, ya eres otra persona y trabajas sobre un material que eres un autor completamente diferente al que eres ahora. Entonces, claro, ha tenido que hacer una maniobra de ensamblaje Sí, súper complejo y de coherencia, de intentar y buscarle la de coherencia. darle, claro, porque esto empieza realmente, el tema inicial era sobre cómo la guerra corrompe a los individuos y destruye a la familia, o sea, era una idea general, pero claro, luego poco a poco se va convirtiendo en otra cosa hasta el punto que yo, sinceramente, después de reflexionar la obra, pienso que igual lo curioso de esta obra es que igual el parecer va a ser totalmente diferente en vuestros casos, pero creo que el personaje central de la obra es la madre de Bobby, al menos es como lo percibo, ¿no? Sí, 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 y de hecho yo creo que es el descubrimiento, o sea, por eso comentaba que el cómic se ha dibujado página a página, se ha ido escribiendo página a página, sin una estructura general, y yo creo que es el descubrimiento. Barry Windsor Smith descubre que el personaje de la madre es potentísimo. Lo empieza utilizando como un recurso narrativo, este recurso del narrador no fiable, que es como, fíjate qué tonta es, que está su marido pegándole y aproncándole al chaval, y ella escribiendo sus cartas, y es muy interesante ver como lector cómo ella ve cosas pero no las quiere ver, Mm, y de pronto, eso que es únicamente, exclusivamente un recurso narrativo, que no hay nada más ahí, Barry, y creo que los lectores decimos, pero si este personaje es potentísimo, total. quiero saber más de ella, cuéntame su historia de amor, que no tiene nada que ver con la historia, pero es que me interesa muchísimo. Es cierto, Pero es es que curioso. la historia de amor tiene elementos así como que el tipo este, el policía, medio se cachondea de ella, ¿no? Medio que tiene ahí que se está como burlando con los amigos, ¿no? A mí me parece que esta obra no tiene concesiones ninguna, no te da ningún tipo de respiro en el que tú estés bien. De hecho, la madre, hay que recordar que hay un momento en que le zumba al hijo, lo maltrata. O sea, no tiene concesiones ninguna, siendo posiblemente el personaje más bondadoso, ¿no? Uno de los más bondadosos. Sí, pero Eh, quizá es bueno que no tenga o sea, que sea más puro en ese sentido de las ideas, que no se vea condicionado
por las repercusiones que pueda traer, porque durante mucho tiempo esta obra estuvo comprimida precisamente por lo que decía y esos portazos que le dieron en las diferentes editoriales era por una represión, entre comillas. Claro, acaba en Fantagraphics, que hay que olvidar, o sea, que Fantagraphics publica Josh Simmons, o sea, gente que son bastante valientes, que son bastante bien. Entonces, es la libertad es un geyser, entonces, evidentemente, no hay contención. Respecto a lo que decía Pablo, es muy interesante porque rara vez se da, digo, en narrativas en general, obras en las que los autores escuchen a los personajes. Es decir, eh, la gracia está de esa determinada, esa improvisación relativa en la que se da dentro de la obra. Evidentemente habría un marco, pero sí que hay mucha improvisación y se nota. Es que escucha a los personajes, en el sentido que no hace un embudo desde el punto de vista del guión, sino no intenta llevar a los personajes de A a B, sino de repente cobran vida propia, y de hecho yo creo que para nada estaba previsto que la madre de Bobby terminara adquiriendo este protagonismo absoluto en la obra. Entonces, eso es un valor que la convierte también en una obra única en ese plano, y a mí me encanta que, no sé, la reflexión que ha aportado Pablo, porque realmente me identifico mucho con A esa mí visión. la sensación que me da es que él quería utilizar de personaje conductor al McFarlane este, porque al fin y al cabo es un poco como la conciencia del lector, ¿no? Que al principio forma parte del experimento militar, después va viendo cómo evoluciona, se arrepiente, lo intenta salvar. Pues creo que probablemente su idea inicial era que fuera el foco de conductor de la historia y que después, como ustedes estáis apuntando, deriva el foco hacia la madre y que acaba teniendo un gran protagonismo. Lo que sí que a lo mejor me gusta, que ninguno de nosotros lo hemos pensado, es que el personaje más interesante, o un personaje interesante de esta obra en absoluto, es el protagonista. Bobby Bailey es hasta cierto punto irrelevante, no conocemos nada de él, solo sabemos que sufrió mucho de niño y que se ofrece al ejército, pero no sabemos de su personalidad, de sus gustos, cómo ve el mundo, no, se reduce ha sufrido mucho y es un personaje, no voy a decir plano, porque al final me parece un cliché decir personaje plano, pero es un personaje muy aburrido. Es que es un Sí. fantasma, tío. Es un fantasma, literalmente es un fantasma. O sea, empieza, no lo conocemos porque en realidad no le interesa ahondar ahí, sino que simplemente seguimos sus episodios uno tras otro, pero llega a ser literalmente un fantasma cuando entra en la casa, que a mí me recuerda, obviamente, y que creo que es muy obvio, a cuento de Navidad. No sé si os vino ese flash también. Sí, como lo de esa regresión. Yo, volviendo un poco a unos apuntes que hicimos antes, cara, claro, conforme construimos aquí un discurso, no paran de venir ideas a la cabeza, y sobre todo cuando partes de esa idea de que es una obra bastante incómoda de abordar. Es incómoda por los temas, tiene una carga emocional también muy negativa, y es muy difícil no desligarlo de todo, digamos, el tortuoso recorrido que ha tenido, porque Barry Windsor Smith, evidentemente, él sigue pensando que Bill Mantlo le robó la idea de Hulk, que Bill Mantlo era un guionista que se basó un poco en esa idea que acabó en un archivador sobre el cómic de Hulk y sobre la historia de Bruce Banner con su padre. Digamos, la retomó y cogió, digamos, la parte más importante, sin su permiso, evidentemente. Eso le hizo mucho daño a Barry Windsor Smith. Luego, cuando parecía, tiempo después, que iba a ser Dark Horse, donde iba a publicarla, que además era mientras que estaba publicando Storyteller, que era una serie que terminó inconclusa.
Y además él tuvo, se habla mucho de, en aquel entonces esta obra se llamaba The Prometeo Project y tuvo una pelea muy grande con uno de el editor principal de Dark Horse y él confiesa abiertamente que él entró en depresión, entró en una depresión profunda. Entonces, todo ese bagaje negativo entre rabia, tristeza, claro, él al final lo vomita todo en esta obra, es porque es una obra bastante pesimista, también es muy humana, es que somos lo que somos, es la humanidad, y no, es cierto que intenta darnos un respiro en un final, digamos, amable, pero la obra es terriblemente, o sea, es tortuosa, o sea, te Sí, sí, transmite es unas cruel, malas es sensaciones cruel. y te transmite muy malas sensaciones, es curioso, ¿no? Y yo creo que hay un halo de violencia eh, que está ahí perenne en toda la obra y mucho cinismo, pero mucho cinismo por parte de todos los personajes que llega a su punto culmen en el tramo de los nazis, que es, de verdad, es una pesadilla, es totalmente sórdido. Me Sí. parece que ahí es cuando ya el Winsor Smith este está torturando al lector totalmente. Que por cierto, ahí es donde también se pone un poco en pie que son temas como ya muy de modé. O sea, el tema de los experimentos nazis, esto como muy trasnochado, ciertas cosas que se han quedado de los inicios de la época, igual cuando lo estaba concibiendo mentalmente, que ahora serían absolutamente impensables, como apuntaba Pablo. Me gusta de verdad, o sea, coincidir porque eso es algo que yo no he leído en ningún sitio y es que lo pienso. Lo estaba leyendo y yo pensaba, ¿de qué año es este cómic? Que hay experimentos nazis y hay gente que se conecta espiritualmente con cómics porque creo que ni siquiera Alan Moore o Grant Morrison eran tan naifs con su misticismo en sus cómics. Mm. Y aquí me parece como demasiado naif, como que no te lo termina de vender de una forma que tú lo aceptes como, bueno, es lo que tú piensas y no, no. Hay una barrera ahí de esto es de otra época, no termino de conectar. Después Claro, habría claro. que ver también hasta qué punto el hecho de que el Barry Windsor Smith en su época fuese un pedazo de hippie que se metería ácido para desayunar, tuviera que ver con el carácter que tiene la obra tan deslavazado, ¿no? Hombre, y evidentemente, o sea, tiene mucho de eso, pero digamos, su pasado y su confrontación con el ejército, o sea, es decir, uno de los personajes más chungos son el mayor Roth y el coronel Dietrich, que son la cara visible del ejército como una institución horripilante, que hasta incluso un personaje que no tiene, digamos, no tiene una característica negativa, termina haciendo cosas mal, que es el que mete en el proyecto, sin saberlo, a Bobby en el proyecto que va a terminar directamente con él. A mí este rollo de estos libros, estos cómics que se han desarrollado durante tanto tiempo, al final no terminan de funcionar como un todo, no terminas saliendo contento porque al final terminas quedándote con partes. A mí me pareció un poco como otra obra que adolece algo parecido, que es El ventilador es Clyde de Seth, que me da la Ujú. sensación de que quiere hablar de muchas cosas, pero queda deslavazado con el tiempo. Y yo sí debo decir que yo sí encuentro, igual que en Ventiladores Clyde, en esta obra también encuentro ciertos saltos a nivel artístico también. Es decir, sí que no veo escalones muy pronunciados, pero sí veo páginas resueltas deprisa y corriendo, es decir, con un blanco negro sencillo, un entintado sencillo, y luego otros con unas tramas súper complejas, como Vicente también, el tema de los detalles, es decir, parece que hay épocas en las que estaba más pletórico y luego otras épocas. Entonces, eso se nota cuando está dilatada en el tiempo, sobre todo tú que estás familiarizado con el medio, lo notas de alguna manera. Entonces termina siendo una obra extraña a la hora de verla
como un todo, sino al final terminas quedándote, claro, y al final también suscita mucho debate, porque precisamente te toca temas muy interesantes que permiten desarrollar discursos que en otras obras difícilmente verías. Y esos son o sea, algunas de las grandes virtudes que tiene este Claro, gran TV. claro, yo aquí me quedaría con eso, con que como todo a lo mejor no funciona, pero hay partes que son brillantes y Y son que brillantes, exactamente. Sí, yo lo y veo igual. es la sensación que me da pena, claro, porque sí que lo he dicho, he visto a gente que dice, no me ha gustado, pero no de los que dicen el dibujo está muy bien, pero no me ha gustado, sino de no me ha gustado nada. Y creo que ese es el problema de tienes que comprender cómo se ha hecho este cómic e intentar buscarle lo que sí que funcione. Lo que funciona, os voy a poner un ejemplo que a mí me parece increíble, o sea, no termina de ser humorístico, pero es que está muy bien. La parodia del origen de Capitán América, en el que todo sale mal porque evidentemente no has buscado a un soldado con unas características interesantes, sino que has cogido a un indigente de que luego no te puedan acusar que has matado a alguien. Has utilizado como material científico material de los nazis secreto. Cuando vas a... de tu cliente de tu proyecto es el ejército que quiere un arma para matar. Los trabajadores que van a llevar a cabo ese trabajo están hasta las pelotas de los jefes, del proyecto y de todo. ¿Qué pasa? Que evidentemente cuando ya sé que acaba el experimento ha salido una putísima mierda. O sea, Eso, uno de los grandes caballos de batalla que ha tenido Smith es el meter expresiones malsonantes, que ahí las tenía con todos los editores que se acercaron a la obra. ¿Cómo vamos a publicar esto? Si están todo el día insultándose y diciendo burradas. Y él fue pertinaz con eso, ¿eh? Lo ha llevado hasta el final de la obra y lo metió en la obra. Pero menos mal que aparece Fantagraphics, si no hubiera tenido bastantes problemas. Lo que apuntaba Pablo es, de hecho, yo creo que no es casualidad que precisamente en el culmen de eso que señalabas, de ese fracaso, ese Pepe Gotera y Otilio de inteligencia científica militar, que acabe en la portada del cómic con Bobby ya transformado en otra cosa, con las banderas de los Estados Unidos en las orejas, que me parece maravilloso. O sea, es una de las imágenes más potentes que traslada, y es cierto que el enfoque ese es muy llamativo, lo de los trabajadores casi toreando a los grandes mandatarios militares. La verdad es que es una de las partes que se te queda, sin duda, ¿no? Quería muy, apuntar muy una cercano a cosa. la realidad. Quería apuntar una cosa, que es que antes había hablado de la irregularidad de la obra. En este sentido, es que es hasta conceptual. O sea, es una monstruosidad de obra. O sea, no es nada convencional ni estándar, es irregular en todos los planos. eh, no sé si lo veis, que es que se decantó por el título de Monstruos también en ese sentido. Sí que debo decir que el primer título era Monstruo y luego lo Monstruos. cambió a Monstruos. También otra cosa que ha pasado con Fantagraphics, creo que lo anunció como 3 tomos y luego lo sacan solo en uno. Y yo creo que también lo que más o menos has intentado decir antes, Alfonso, es que se nota muchísimo ese final, la desgana, de decir, mira, vamos cerrando ya. Me decía un amigo, o sea, esto es lo más cruel que se puede decir, me decía, parece que lo ha dibujado John Romita del final. Es verdad, ¿eh? Y Y claro, escucharme una cosa, menos mal que no le metió color, sino es que tarda, lo publica en el lecho de muerte, vamos, porque si le mete color se pelea ya con claro, yo todas tengo las una teoría. editoriales, ¿eh? Yo tengo la teoría de que también ha salido escaldado de un montón de colores, de coloristas. O sea, lo que le han hecho en el coloreado de Clavos Rojos, en el coloreado, bueno, en la Sí, impresión actual de Arma X. de Arma Yo X también, sí. me lo imagino diciendo, mira, se acabó, no pienso meterme en este follón. Blanco y negro. Claro, claro, y además él quería el control. O sea, se nota que también ha sido muy celoso de su trabajo, y claro, y también en la propia concepción, el hacer lo que le ha dado la gana, el no tener quizá una referencia, un editor fuerte que le ayudara, porque sí que es cierto que ha sido esquivo en eso, y Fantagraphics, como se ha convertido en su casa en los últimos años, le ha dado rienda suelta. Quizá eso es lo bueno y lo malo. Al final es que estaba ensamblado, sabías que esa concepción iba a traer problemas de desarrollo, pero bueno, también esa libertad absoluta nos ha dado una obra
que para ser una primera espada de Marvel es una rara avis que es bastante apreciable por los valores positivos que tiene. Lo sorprendente es que no ha dejado, digamos, una literatura como consecuencia, al menos en nuestro país, de que analice bien o como se merecía una obra con tantas chichas y tantas aristas, claro. Yo lo A que ver, quería sí que... decir también es, perdona Pablo que te he No, cortado, no, lo que decía nada. decir es que se titulaba Monstruo, pero vio a tantísimos hijos de perra en el cómic que lo hizo en plural, monstruos, pero es que, nada, Pero iba a decir... esa concepción también es naif, es decir, ¿cuántas veces se ha transitado esa idea de los monstruos somos nosotros Ah, también? ¿Sabes? eso te iba a Pero, decir. Es pero es que una eso idea es muy lo que se... cascada, Sí, es una esa idea idea muy está cascada, súper manida. está muy Pero superada ya. es que una de las principales, en realidad, de los Claro, monstruos son claro, los claro. demás. En realidad, el Y monstruo no es el Frankenstein, sino los monstruos son los demás. Sí, es verdad, es muy naif, sin Y os duda. voy a hilar además con, voy a hacer un crossover con otro de los programas que hicisteis, que no lo comentasteis, el de Pinocchio. Me llama mucha atención que era un cómic claramente adulto, para un público adulto, pero si analizas su moralidad, era muy simplona. Están los malos y los buenos. Soy un cómic adulto, sí, pero los malos son malos y los buenos son buenos. Y Sí, creo que en ese Sí, cómic, excepto en el caso de la madre, que es lo que tú comentabas de la bofetada, vuelve a ser lo mismo. Es un cómic adulto, claramente, pero no le encuentras ningún aspecto bueno al nazi, ni le puedes sacar un pozo muy malo a la madre o a Bobby, ¿no? Me gusta que, por eso ese conflicto de decir, oye, siempre que hablamos de cómic adulto, tiene que ser personajes grises. Bueno, pues oye, o no. sí, es cierto, es que parece como las pelis de Frank Darabont, que los buenos son buenísimos, que estás en una cárcel y te quieres quedar a vivir ahí, pero los malos son caricaturescos, tío, y es cierto que él vuelca toda, y me encanta, o sea, tengo que decir, a mí Frank Darabont me gusta, pero que realmente parece que quiere poner una especie de pararrayos que quede claro que sobre todo la maldad, de dónde viene, que sea No, y a representativa veces son de algo, recursos, claro. a veces son recursos Sí, sí. narrativos. Bueno, Claro, perdona. no iba a apuntar nada de demasiado interés en realidad. Nada, que creo que ya podíamos pasar al epílogo del programa, que son nuestras escenas que más nos gusten. Así que podemos ir repasándolo. Venga, ¿quién quiere Mira, empiezo yo. lanzarse a la piscina? Vale. Empiezo yo. Es algo muy concreto, muy específico, y ahora que hemos hablado que Bobby es un personaje un tanto desdibujado, me gusta mucho la parte en la que la madre está desarrollando esas cartas, esas largas cartas en las que realmente le da dimensión a su propio personaje. Hay una parte en la que se expresan de una manera a mí me recuerda un poco a Bernie Wrightson, como el miedo del hijo al padre. Es una imagen en la que se ve el niño mirando una araña en unos arbustos y de repente la araña tiene la cara del padre y el niño sale despavorido, y mientras que sale despavorido, esa araña está creciendo y ves que está saliendo las patas por el arbusto. Claro, es una visión muy creepshow, muy creepy de la idea del terror paternal, pero claro, es uno de los terrores, un terror que nos puede acompañar toda la vida. Y creo que lo refleja de una manera tan imaginativa y tan bien traída que me llamó bastante la atención y me gustó mucho. Bueno, Pablo, ¿y cuál es la escena que más te ha impactado a ti de este cómic? Yo me quedaría con la que creo que resume lo mejor de este cómic, que es la escena que empieza con Bobby pescando en el río y su padre empieza a pincharle. Oye, ¿qué pistola de mierda tienes? ¿Qué pistola de patata más mala? Mira esta, qué buena es, una Luger. Hay ahí una tensión que no sabes muy bien qué ha pasado para que esa pistola se dispare accidentalmente o no. Llega el policía le dice, ¿qué está pasando aquí? Una discusión muy tensa entre los dos y a lo mejor son 5 o 6 páginas, pero se hacen eternas, luego no pasa nada, no acaba con nada, pero simplemente la preparación de un desenlace que luego por supuesto, no ocurre, te deja acojonado todas las páginas. Buenísima, tío. Es buenísima.
Y es que el padre es tremendo, ¿eh? Es de una violencia atroz. Después, claro, él él te explica de dónde le viene la paranoia al padre que acaba comiéndose un dedo de un nazi. Pero bueno, mi escena favorita es cuando el monstruo va llegando de vuelta, muy solemne y absolutamente solo a la casa. Y entonces entra el episodio fantasmal, ¿no? Y entonces la madre mira al monstruo y le dice algo así como, ¿qué haces ahí tan embobado? Parece que haya visto un fantasma. Me parece que está muy guay esa escena. Sí, Y tiene humor negro. se ha dicho mucho que entronca con digamos, el imaginario de Stephen King, como esos recuerdos vividos de Eclipse Total y que luego se adaptó en Dolores Claiborne. Sí, sí, la verdad es que impacta y la verdad que funciona muy bien dentro del contexto del cómic. Sí, además tiene, a ti que te mola el terror y eso también tiene, no sé si lo veis, un rollo, el sexto sentido, sobre todo al final del cómic. Sí, 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 sí. sí, hay quien dice El Resplandor, hay quien, cada uno busca sus referencias, pero sí, evidentemente hay ahí Fantastic por un tubo. Bueno, pues creo que hemos hecho un buen repaso de arriba abajo de esta obra. Quizás podríamos incluso hablar más tiempo, porque es que esta obra da mucho pie al debate, pero lo vamos a cerrar por hoy. Os quiero dar las gracias sobre todo a Pablo por venir a este programa, por su presencia y haberte preparado también este nuevo episodio de Qué grande es el cómic. Yo encantado, o sea, si me... Yo he contado que era un único programa, pero ya sabes que si me vuelves a llamar, ningún problema. Claro que sí, nuestra intención es que no sea flor de un día. Pablo, ya te llamaré próximamente. Y muchas gracias, Alfonso, porque tú siempre estás ahí. Nada, muchas gracias y para mí es un placer colaborar aquí con Pablo, que lo tengo aquí en alta estima y ha sido un gustazo y creo que ha ido muy bien y nada, yo solo espero bueno, que el director del programa lo vuelva a invitar y que volvamos aquí a hablar de cómics, que es lo que nos gusta. De hecho, Seguro, perdóname, tengo que sí. decirlo, porque si no lo he dicho hasta ahora, os lo he dicho fuera de la grabación, que sabéis que este programa me encanta y que lo escucho desde que lo empezasteis. O sea que estar aquí también para mí, pues os imagináis, es una alegría también. Ya, muchas gracias, tío. Muchas gracias por el feedback y esperamos que el programa sea muy longevo. Nosotros vamos a estar hasta que nos dejen. Así que nada, os dejamos un poco de música ahí potente y monstruosa, como no podría ser de otra forma en este programa. Gracias por estar ahí, muchas gracias por escucharnos y hasta el mes que viene.